estábamos en una situación absolutamente límite. El presidente de la República le decía al Congreso que si no se comprometía con las reformas que él había pedido al Congreso de la República, se iba a plantear este mecanismo y sabíamos que de ser rechazado, el cierre del Congreso estaba a puertas. ¿Qué cosa ocurrió hoy? Bueno, al comienzo mucha queja, mucha discusión y sin embargo el Congreso, por arte de magia, empezó a trabajar a un ritmo que no lo habíamos visto hacer en las últimas semanas y todo indica que cuando se quiere, se puede y que planteada la cuestión de confianza no habrá ningún problema en respaldar al presidente Vizcarra en la medida en que efectivamente las reformas serán llevadas adelante. Así que, ¿qué podíamos decir? Mejor escenario imposible. Hemos pasado de estar al borde del abismo para estar al borde de la reforma, lo cual es una gran noticia. No sé si todos verán el tema con el mismo optimismo que lo veo yo, pero para eso estamos en este programa con invitados y diversos puntos de vista y, por supuesto, también con la opinión de nuestros televidentes que pueden participar a través del WhatsApp. Pero para hacer un resumen de lo que ha ocurrido el día de hoy en el Congreso de la República, estamos con Julio Cisneros, que como siempre tiene la información fresquita y de primera mano. Julio, muy buenas noches. Miembros que hemos asistido, que el tema siguiera en el tono de confrontación. Por más de 4 horas se prolonga la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, donde se viene analizando la propuesta planteada por el Ejecutivo para el retorno a la bicameralidad en el Congreso de la República. Patricia, te puedo indicar que hasta el momento se han aprobado algunos puntos de la propuesta del Poder Ejecutivo en torno a esta materia. Se aprobó lo relacionado al punto 56, donde se establece que los tratados deben ser aprobados por las cámaras de senadores y diputados antes de su ratificación por el presidente de la República sobre las siguientes materias: derechos humanos, soberanía, dominio e integridad, defensa nacional, obligaciones financieras y la creación, modificaciones o supresión de tributos. También se aprobó otro punto relacionado al artículo 57, donde se establece que el presidente puede celebrar o ratificar tratados o adherirse a estos sin requisito de aprobación previa de la Cámara de Senadores. Se establece que la denuncia de los tratados es potestad del presidente con cargo a dar cuenta tanto a la Cámara de Senadores como a la de Diputados. También se ha aprobado que el Senado pueda escoger al Contralor General de la República con 2/3 del número de integrantes del Senado en una figura de bicameralidad en el Parlamento Nacional. Donde sí se entrampó el tema, Patricia, fue en cuanto a la modificatoria del artículo 90 de la Constitución relacionada a la composición de las cámaras de diputados y senadores. El Ejecutivo plantea 100 integrantes en la Cámara de Diputados y 30 en el Senado. Este tema, luego de una amplia discusión, se decidió suspenderlo de momento para seguir con otros puntos de la propuesta del Poder Ejecutivo. Horas antes, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos ha aprobado el texto sustitutorio relacionado a la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura y ya podemos decir que hay 2 dictámenes, uno aprobado por la Comisión de Justicia y otro por la Comisión de Constitución, relacionados a la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Mañana martes ha sido convocada sesión plenaria donde se van a debatir estos 2 dictámenes y se va a emitir un pronunciamiento ya como representación nacional en torno a esta propuesta del Ejecutivo de reforma constitucional que plantea la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura. Continúa entonces la sesión de la Comisión de Constitución. Debemos indicar, Patricia, que han llegado Marco Arana y Javier Velázquez Quesquén. Marco Arana del Frente Amplio, Javier Velázquez Quesquén de la bancada prista, luego de asistir a la reunión que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno con el presidente de la República, quien convocó a los voceros de las bancadas parlamentarias a propósito del mensaje a la nación que dio ayer y la cuestión de confianza que anunció y que dan cuenta sobre la insistencia de una legislatura extraordinaria para ver estas propuestas de reforma constitucional este miércoles. En ese sentido, Marco Arana ha indicado que el espíritu de la reunión ha sido de concertación, que el jefe de Estado les ha dado cuenta sobre la necesidad de que se aprueben estas iniciativas que no contemplan un enfrentamiento con el Congreso ni la intención de querer cerrar el Parlamento. Considera, según Marco Arana, que el jefe de Estado indicó que
las propuestas que ha presentado pueden ser modificadas por el Congreso en algunos puntos, pero en todo caso la necesidad de que estas propuestas de reforma constitucional tengan que ser vistas lo más pronto posible por el Parlamento Nacional. Esto es más o menos lo que ha ocurrido en horas de la tarde acá, tanto en el trabajo de la Comisión de Justicia como ahora en la Comisión de Constitución. Adelante, Patricia, contigo en Estudios Centrales. Muy bien, Julio. Hemos entendido que en el tema del Consejo Nacional de la Magistratura el asunto fue bastante expeditivo, es decir, hubo discusión y hubo aprobación. Acá me parece que el tema es más delicado, se va más lento, se discute más. Efectivamente, Patricia, el tema de la bicameralidad para el Congreso de la República tiene varios puntos en esta propuesta y están siendo analizados cada uno de ellos con minuciosidad desde las 3 de la tarde, pero el que ha concentrado mayor atención de la Comisión de Constitución ha sido la composición de la Cámara de Diputados y Senadores. Ahí se tomaron cerca de 3 horas de debate, pero finalmente, al no haber un consenso, se decidió suspender por un momento ese aspecto y seguir con otros puntos de la propuesta del Ejecutivo en torno a esta materia, Patricia. ¿Cómo calificarías el tono del debate, Julio? ¿Está alturado, acalorado? Si tuvieras que ponerle un adjetivo en este momento desde tu perspectiva de observador, ¿cuál sería? Bueno, han habido, tanto en la Comisión de Constitución como en la Comisión de Justicia, cruces de palabras por parte de los integrantes, sobre todo del oficialismo, con los de Fuerza Popular. Por ejemplo, en el caso de la Comisión de Justicia, el presidente Alberto Oliva fue bastante crítico, sobre todo con recursos que presentaron congresistas de Fuerza Popular en la sesión de esta tarde. Milagros Takayama presentó una cuestión previa para que la Comisión de Justicia se adheriera al informe, al dictamen que aprobó la Comisión de Constitución. Esto generó malestar entre los representantes del oficialismo, sobre todo Alberto Oliva, indicando que la sesión de hoy era solo para votar el texto sustitutorio y que este recurso no cabría, por lo que se pasó a la votación, indicando que no se puede dilatar más el tema y que tenía que votarse sí o sí. También, por cierto, Rosa Bartra, la presidenta de la Comisión de Constitución, se presentó en la Comisión de Justicia para invitarlo al presidente de este grupo de trabajo y a sus integrantes que sesionen de forma conjunta en adelante las comisiones de Justicia y Constitución, y Alberto Oliva indicó que la presencia de Rosa Bartra fue para las cámaras simplemente, y en todo caso más o menos así ha sido de intenso el debate en la Comisión de Justicia. Acá en la Comisión de Constitución también, por cierto, Luis Galarreta ha estado acusando a representantes de otras bancadas como de Nuevo Perú de estar dilatando el debate y la aprobación de los puntos comprendidos en la propuesta de bicameralidad en el Congreso de la República. Y en todo caso, este es el panorama que se ha vivido, Patricia, tanto en la Comisión de Justicia como ahora en la Comisión de Constitución. Muy bien, Julio. Va a haber roces, va a haber discrepancias. Lo importante es que sigan avanzando, que para eso están justamente el Parlamento, para debatir y avanzar. Muchísimas gracias, Julio, por este completísimo reporte que nos da Julio Cisneros, y en un momento conversaremos sobre esto que se ha estado desarrollando en el Congreso con nuestros invitados. Antes de pasar con ellos, que ya están listos, sentados aquí a mi izquierda y a mi derecha, vamos a contarles qué fue lo que dijeron los portavoces de las distintas bancadas que asistieron a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Vizcarra. ¿De qué trató la reunión? ¿Cuáles fueron las conclusiones? Escuchamos a los protagonistas. Él hablaba de que se había pretendido desnaturalizar el dictamen del CNM, colocando la designación por parte del Congreso del jefe de la OMPE y la RENIEC como iniciativa quizá de Fuerza Popular. Eso es absolutamente falso. No le han explicado correctamente, y ahora entendemos por qué ese clima de confrontación ha ido creciendo. ¿Se conversó sobre el tema de la confianza estaría dada, pues, digamos, teniendo en cuenta el tenor de estas conversaciones? Sobre el tema de fondo, de la procedencia o improcedencia de la cuestión de confianza, no hemos conversado. Se le ha hecho saber al presidente que hay algunos errores. Por ejemplo, en la convocatoria, en la misiva, se habla de una convocatoria a legislación extraordinaria, y en el decreto supremo de una sesión extraordinaria. También le hemos hecho ver al presidente que nos encontramos en sesión permanente y que su convocatoria no tendría cabida, que es el acuerdo de la Junta
Junta de Portavoces. Sin embargo, democráticamente todas las fuerzas políticas hemos acordado en la Junta de Portavoces en la mañana citar al presidente del Consejo de Ministros, subsanando los errores en los que ha incurrido la convocatoria del Ejecutivo, para que el presidente del Consejo de Ministros pueda en una sesión sustentar las razones de la cuestión de confianza. Parece positivo, hemos encontrado un presidente de la República y un presidente del Consejo de Ministros con ganas de dialogar y de tener un talante explicativo del discurso de ayer y de la carta del día de hoy firmada por el señor Villanueva solicitando su presencia para el día miércoles en el Pleno del Congreso. Nos han explicado sus puntos de vista en materia de lo que significa para ellos los ejes temáticos del decreto supremo 056. Nosotros hemos sido receptivos en ese sentido. Hemos señalado que la Junta de Portavoces acordó recibir al señor Villanueva el miércoles a las 9 de la mañana. Dijimos que no era procedente que el presidente de la República hiciera una convocatoria de una sesión del Congreso y él aceptó eso porque en realidad la Constitución no le permite citar a una sesión extraordinaria en pleno periodo ordinario. Y bueno, nos hemos entendido, se han superado ese tipo de contingencias procesales. Ahora el debate vendrá ahora mismo, mañana también, en materia de los 4 proyectos que se están discutiendo y ustedes están viendo que en el Congreso se están discutiendo sin ningún problema. Y el día miércoles ellos irán y plantearán una cuestión de confianza que nosotros la evaluaremos. Para que el día 5 de octubre estén prontos los dictámenes que forman parte de la reforma de justicia y de la reforma del sistema político. Y en ese sentido se ha planteado la necesidad de que cuando el Premier asista también al Congreso, en realidad exista todo un avance en materia de los proyectos de ley que van a ser llevados a referéndum. Ese ha sido el espíritu que ha animado la reunión. El Frente Amplio en particular ha planteado la importancia de que el referéndum también debiera haber incluido la pregunta sobre una nueva constitución, porque no son 4 proyectos de ley que van a resolver los problemas de la corrupción, ni la renuncia de uno u otro funcionario, porque estamos ante un tema más sistémico, más estructural. Y sobre eso se ha conversado con el presidente de la República. ¿Cuál ha sido el ambiente en todo caso que se ha tenido? ¿Tenso o más bien de diálogo? No, ha sido un ambiente más bien de cordialidad, ¿no? El presidente ha expresado las preocupaciones porque se estuviese demorando efectivamente el debate y la aprobación de los dictámenes, y en ese sentido se ha manifestado el compromiso de todos los voceros de las bancadas y de todas las fuerzas políticas porque esto se haga hasta el 5 de octubre a más tardar para que esté pronto para el referéndum. Bueno, ahí teníamos la reacción de los distintos representantes de todas las bancadas políticas y creo que el tema está bastante claro. Esto bajó la temperatura, empieza a ponerse un poco paños fríos y Vizcarra va a presentar su cuestión de confianza. Probablemente le van a dar la confianza porque parece que todos están en modo reforma. Conseguimos que todos se pusieran a trabajar en el mismo sentido. Está con nosotros el congresista Juan Cheput, a quien le agradecemos su presencia esta noche, y también al excongresista y exministro Antero Flores Arauz, a quien le damos la bienvenida con mucho gusto. Gracias, Siempre Pati. Nos gusta escuchar sus opiniones. Encantado de estar acá. Así que vamos a tener dos puntos de vista, desde dentro del Parlamento y el punto de vista externo, de observador. Empezamos un poquito preguntándole a quien viene de fuera, al doctor Antero Flores Arauz, ¿qué le pareció el desarrollo de estos acontecimientos, desde el anuncio de anoche hasta el punto en el que estamos ahora? Dicen que lo que termina bien, comenzó bien. En consecuencia, no le veo mucha finalidad hacer críticas a todo este proceso del fin de semana que generó tanto fastidio, tanta confrontación, tambores de guerra. Terminó el asunto, ha habido cordialidad, se han puesto de acuerdo. Evidentemente el presidente de la República tiene todo el derecho a exhortar rapidez y el Congreso tiene la obligación de ser más rápido. No se ha entendido en su momento que el mes de agosto es complicado, las mesas directivas de cada comisión recién se instalan, en fin, y reformas constitucionales pues no son de todos los días, se pide opiniones a los expertos, hay los expertos también del Congreso que emiten sus opiniones, tiene todo su íter legislativo que no es tan rápido, pero el presidente de la República ha apresurado, los congresistas han aceptado esta invocación de rapidez
y la verdad se han puesto la pila y eso me satisface. Hay que reconocer que además había un punto interesante, no solo en la forma como se trabaja, sino en la actitud con la que se trabaja. Hoy día sentimos que el Congreso dice, ok, vamos para adelante y vamos a resolver, esto no lo logramos poner de acuerdo, no importa, lo dejamos a un lado, seguimos por acá. No hay esa sensación que teníamos hace una semana que, eso no se puede, no, pero primero vamos a discutir todo esto. No, pero no nos cambien el cronograma. Y se entrampaban en unas discusiones que parecía que a nadie le importaba llegar a ningún puerto. Hoy podemos decir que la actitud dentro del Congreso ha sido distinta. ¿Cómo la ha sentido Juan, tú que has estado hoy? Bueno, definitivamente es distinta, tanto en la Comisión de Constitución como en el propio presidente del Congreso, que desde un primer momento exhortó a que se trabajara todo el tiempo que sea necesario para de esa manera poder cumplir con el cronograma que ya se había aprobado en la Comisión de Constitución. El día de hoy, hasta hace unos minutos, yo he estado allí en la Comisión de Constitución discutiendo. Te puedo asegurar que el debate ha sido alturado. En algunos casos se ha podido llegar a algún tipo de discrepancia, pero eminentemente de argumentos. No ha habido altisonancias, ni insultos, ni cosa por el estilo. Puede haber ironía que es propia de la política, pero en ningún caso ha habido un enfrentamiento entre las fuerzas políticas. Entonces, el entrampamiento ha surgido en torno a la bicameralidad y voy a explicar el por qué. Nosotros pensamos, y esta es una modificación inicial y no tiene que ver con el asunto de fondo que es si hay o no Senado y diputados, sino con el número de los representantes. Nosotros consideramos que eso debería ir como parte del desarrollo de la Constitución en la ley orgánica. Hemos señalado que si el proyecto inicial plantea 100 diputados y 30 senadores, en relación a la demografía, los aspectos económicos, la representatividad, las funciones del Congreso, esto podría incrementarse. Y aún más, en las constituciones modernas el número no va en el articulado, no va en la Constitución, porque como consecuencia del crecimiento económico, de la misma demografía, de los aspectos sociales, el número puede ir cambiando. Entonces tendríamos que hacer una reforma constitucional cada cierto tiempo, como ha sucedido en Chile o en Colombia, ¿no? Donde se han modificado los números. Acá mismo, claro. De 120 a 130, acuérdate. Así es. Entonces, sí, claro, queremos sacarlo de allí para que vaya por el lado del desarrollo orgánico, ¿no? Entonces, sí ha habido un acicate, que es el mensaje del presidente el día de ayer, ha sido el gatillador de este entusiasmo en el Parlamento, pero el haber cogido el guante y en lugar de oponerse, como tú señalabas en el preámbulo, y más bien colaborar, yo creo que ha servido para que el Perú vea hoy de que hay una buena intención de parte del Parlamento para sacar adelante estas reformas, ¿no? La idea era además que lo pedía el presidente Vizcarra, que se le tomara la misma importancia a la reforma que tenía que ver con el sistema de justicia que la reforma política. Parece que en eso la respuesta también ha sido buena, porque han entrado rápidamente a debatir los temas, las propuestas políticas que parecía se iban a dejar de lado, ¿no? Pati, todas son importantes, no necesariamente todas son urgentes. La urgente era la de ahorita, la del Consejo Nacional de la Magistratura, porque como lo vimos la semana pasada, no puedes nombrar, no puedes sustituir a los provisionales por titulares, no puedes hacer las ratificaciones y lo principal, no puedes votar a los malos, que siguen enquistados algunos de ellos, espero que no muchos, pero yo creo que la solución, por lo menos las cosas se están caminando. Ahora, lo que dice Juan a mí me encanta, es lo más sensato, lo principal en la modificación constitucional y todo lo demás a las leyes de desarrollo constitucional, porque es muy difícil ponerte en 48 horas de acuerdo en todo. En el número, por ejemplo, nadie ha hablado de los peruanos en el exterior. Claro, la forma de elección. Así es, y la forma de elección. El tema de hacer un distrito múltiple en diputados está muy bien, pero hacer uno múltiple en senadores con otro tipo de distritos más amplio, a mí me parece un error. Hay que conversarlo porque necesitamos que haya un Senado que sea el balance, que haga el balance con diputados. Uno que tenga una visión localista de las cosas y el otro la visión de país unitario, integrado, etcétera. Yo creo que hay cosas que eso lo puedes dejar para luego en la ley de desarrollo, ¿no? De acuerdo, y es curioso porque además vamos a avanzar en algo cuya probabilidad de avanzar era nula.
La bicameralidad Era negada, era como una puerta que no se iba a abrir nunca. Sabíamos que era una reforma política importante con una oposición de la opinión pública, de la calle, muy fuerte. Mira, esta es una ventana de oportunidad para volver a un sistema que era mucho más eficiente que el que tenemos ahora, ¿no? Mira, Antero ha sido un excelente parlamentario y él sabe perfectamente la importancia de ambas cámaras. Como consecuencia del debate, hoy día han surgido otros elementos que permiten ver la importancia del Senado. Por ejemplo, si hubiera un Senado, ese tema de desarrollo constitucional o la discusión sobre las reformas estaría en manos del Senado, que escapa la coyuntura, que es lo que ha sucedido en los últimos días. Cuando pretendíamos hacer una discusión constitucional, siempre surgían aspectos de coyuntura en la Comisión de Constitución o en la de Justicia. Si hay una Cámara de Senadores, eso se va a circunscribir al Senado y por lo tanto la forma como van a enfocar el problema va a ser completamente distinta. Ahora, las características que tiene que tener un senador o un diputado, yo coincido, junto con el distrito electoral, con el periodo de duración, si hay o no hay renovación, etcétera, etcétera, todo eso tiene que ir a las leyes orgánicas. Pues de lo contrario, el entrampamiento va a ser de tal magnitud que no vamos a acabar ni para Navidad. Entonces, hay cosas que tienen que ir a lo que se refiere el desarrollo constitucional a través de leyes orgánicas. Y el presidente puede contar con lo fundamental, como se ha hecho en el caso del Consejo. Que es el texto constitucional, por ejemplo, que le da el pie para eso. En el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, lo fundamental para el gobierno era el tema del concurso de méritos. La meritocracia incorporada al proceso de elección de jueces y fiscales. Eso ha quedado ya como consecuencia del debate en el dictamen de la Comisión de Constitución. Eso que era el argumento o el pedido central del presidente. Entonces, y ahí se puede ir al referéndum tomando en cuenta que ese aspecto que para el presidente era capital, se está tomando en cuenta. Ahora, la bicameralidad como tal es uno de los aspectos fundamentales para el gobierno, junto con la no reelección o reelección de parlamentarios y la financiación. Esa falta, la no reelección de parlamentarios. Que es lo que falta, como te digo, ¿no? Esa sí que no va a ser sencilla de llegar a un consenso, ¿no? Hay mucha crítica, hay mucha gente que se resiste, ¿no? Yo, por ejemplo... Si me permites, Antero, por favor, te ruego me disculpes. El presidente ha señalado ya en varias oportunidades y el ministro de Justicia que no hemos escrito nada en piedra, que el Congreso tiene la potestad de poder hacer los cambios en la medida que no se altere el elemento central, que en este caso es la bicameralidad. Y en el caso de la reelección están dispuestos a escuchar argumentos, pues se ha sentido el peso de la opinión pública en el sentido que son los parlamentarios que se reeligen lo que le dan consistencia a los aspectos políticos en el país. Se puede buscar fórmulas mixtas, ¿no es cierto? No reelección indefinida, reelección por 2 periodos consecutivos y de ahí no, dejando un periodo en blanco. En fin, hay miles de fórmulas. Hay muchas fórmulas. Yo coincido con todo, yo iba a decir lo mismo que has dicho, o sea, coincidimos plenamente, porque hay que buscar la cordura en las cosas. Yo tengo el privilegio, y es un privilegio, de haber estado en sistema bicameral y en sistema unicameral. El sistema bicameral tenía más seguridad jurídica, pero el íter legislativo era interminable. Yo cuento como anécdota que cuando uno de mis primeros proyectos de ley fue cambiar el INTI por el Nuevo Sol, fue el parto de los montes. Iban y venían el proyecto, que era la cosa más sencilla, quitar ceros. No hay nada más sencillo, y simplemente se creaban una serie de problemas por uno y por otro lado. El sistema unicameral es muchísimo más rápido, pero con menos seguridad jurídica. Entonces, si volvemos a la bicameralidad, que es lo sensato y lógico, sí hay que buscar que no sea el Senado una repetición de diputados, si no, no tendría sentido. Y que todos los proyectos, por ejemplo, cuando se desarrolle, comiencen en la misma Cámara y terminen en la otra, con una visión reflexiva y unitaria de un Senado que tiene muchísimo mayor peso. Y yo creo que eso lo está tomando en cuenta el proyecto del Ejecutivo. Qué bueno. ¿No? Hay funciones que están designadas estrictamente para la Cámara de Senadores, la ratificación de tratados, las leyes orgánicas y de desarrollo constitucional o modificaciones de la Constitución, el nombramiento de los altos funcionarios vuelve al Senado y su eventual ratificación o destitución, mientras que en diputados están
la Cámara Política por excelencia. Las interpelaciones, el control político, la generación de leyes. Y en ese caso, el diputado obviamente responde a la representación de una localidad. ¿El senador lo tiene que hacer o puede ser simplemente... el senador debe ser de representación nacional? Nacional, que salga de un distrito único. Y eso lo hace diferente. Frente a una visión focalizada, localista, tienes el balance de un interés nacional. El proyecto del Ejecutivo habla de los macrodistritos, pero el presidente ayer nos decía de que estaba dispuesto a un cambio. Yo en lo personal coincido plenamente con Antero. Yo creo que el senador tiene que tener una visión integral de la República y tiene que ser elegido por distrito electoral único. Porque recordemos que cuando hay representantes, como debe haber, de cada región, muchos quieren imponer el interés de su región sobre las necesidades del país. Entonces tiene que haber una mirada de más arriba. Ahora, distrito único no quiere decir que todos son limeños, ¿ah? De ningún modo. Y tú has tenido senadores de distrito único, pero espectaculares, ¿no? Y de todas partes del Perú. Y de todas partes del Perú. ¿no? Lo que pasa es que no importa su procedencia, no postulan por el lugar de origen. Chávez Molina, ¿no? De Puno, por ejemplo. Así es, Enrique Chirino Soto no era... De Arequipa, o fue siempre diputado. ¿Ah? No, fue senador, ¿no? También senador. Enrique fue senador, 90-92. Mario Polar, que venía de Arequipa. Así y tenías... Había cantidad. Había muchísima calidad. Otro de los elementos que hoy día surgió en el debate y que se ha visto como necesario de discutir es que las personas que postulen a la presidencia de la República puedan encabezar la lista parlamentaria. Nosotros vemos que en la actualidad las listas parlamentarias son fragmentadas o no hay un liderazgo consistente, y eso se evitaría si es que se permite de manera opcional que la persona que postula a la presidencia pueda postular como cabeza de la lista, en este caso a la Cámara de Senadores. Eso se quitó porque se dice que originalmente por Susana Higuchi. No, y porque Fujimori postulaba en realidad como presidente y como cabeza de lista de su agrupación, y la elección presidencial era una manera de empujar su candidatura de lista. En el año 95 quería postular la señora Susana Higuchi, y es allí que se elimina esa posibilidad de que la persona que encabeza la lista de la presidencia pueda encabezar la lista al Senado. Entonces eso deberíamos quitarlo porque le va a dar consistencia. Muchos de los principales representantes políticos están fuera del Parlamento. Sería fantástico que la señora Keiko Fujimori fuera congresista. Y hoy día recordaba con propiedad Mauricio Mulder que cuando sucede eso, la vida política cotidiana, la del debate, el combate, el intercambio de argumentos, la representación, etcétera, etcétera, se circunscribe al Congreso por definición. Muy bien. Y el liderazgo queda fuera, y eso es incompatible con el fortalecimiento de los partidos políticos. Ahora, vamos a pasar un poco ya al tema. Hasta ahora todo felicidad, maravilloso. No, lo que ha ocurrido hoy da esperanzas. Creo que la clase política ha respondido de manera madura, eso es importante. ¿no? Y una cosa que es importantísima, que esto no sea o sí, sino que sean aceptando modificaciones, porque realmente la factura, el hacer todos los proyectos estos que han venido del Ejecutivo no son pues perfectos, no hay, además no hay nada perfecto en la vida, pero tienen bastantes deficiencias que hay que corregir, y qué bueno que haya la voluntad de corregir. Sí, eso es fundamental. Me encanta, ahora, ya no es el UCAS, sí o sí. Ahora me gustaría su interpretación política del congresista Salaverry. El presidente del Congreso tuvo un mensaje importante ahora que me gustaría analizar de cara a qué se viene en términos de relación, ya no de lo que va a pasar con la reforma, sino de relación política entre Ejecutivo y Congreso. Acá se marca un punto de quiebre y vamos a tratar de imaginar cómo van a ser los próximos meses. ¿Tenemos, Cata, ya las declaraciones de Salaverry? No es exacto cuando se dice que han pasado 40 días sin que el Congreso o las comisiones hayan podido atender estos proyectos. Lo hemos hecho desde el primer momento. Son reformas constitucionales. No estamos aquí aprobando leyes declarativas para fijar un feriado en el calendario. Estamos reformando nuestra Constitución y eso nos merece la mayor responsabilidad y atención. El día de mañana también, tanto la Comisión de Constitución como de Justicia estarán aprobando la primera ley de la reforma política referida a la bicameralidad, la cual atenderemos de manera inmediata como ha sido nuestro compromiso. Si el día de mañana mismo nos llega ese dictamen, ampliaremos la agenda del Pleno y trataremos ambos temas. En el Congreso existe la voluntad política de todas las agrupaciones
para poder sacar adelante estas reformas, tanto la de justicia como la política, hasta antes del 4 de octubre. Con voluntad política todo es posible. Y este Congreso y la mesa directiva que yo presido tiene la voluntad política de atender estos proyectos y de impulsar las reformas que está necesitando nuestro país. Así que por supuesto que para antes del 4 de octubre es factible poder tener estas leyes aprobadas que forman parte de estas reformas. Muy bien, esas fueron las palabras del congresista Daniel Salaverry, bastante en el mismo tono en que los veníamos analizando, ¿no es cierto?, en un afán más bien constructivo. Antes de continuar con la discusión, sí nos gustaría hacer público lo que acaba de ocurrir en el Congreso de la República. Se ha pedido un minuto de silencio en la Comisión de Constitución por el fallecimiento del congresista Mario Canso de la bancada de Nuevo Perú. Así que creo que es importante que se sepa. ¿Es el que muerto? Mario Cancio estaba Perú. afectado por un proceso canceroso, pero tenía el coraje y la dignidad de ir permanentemente al Congreso, ¿no? A pesar de su enfermedad. A pesar de su enfermedad, y lamentablemente hoy nos ha dejado. Mi pésame a su familia. Pésame nuestro reconocimiento, ¿no? A un hombre que a pesar de su enfermedad trabajó hasta el final. Tiene mucho mérito. Muchísimo mérito, con lo terrible que es esa enfermedad y las pocas ganas que le deja a uno para seguir adelante. Y debilita. Bueno, debilita. Merecido el minuto de silencio, por supuesto, más que merecido, y por supuesto desde nuestro lado el pésame para toda su familia. Me ha gustado también las declaraciones del presidente del Congreso. Es interesante cómo todo empieza a moverse, ¿no? Como que la tierra empieza a girar, y por eso les pedía su análisis sobre lo que pasa ahora, porque la cuestión de confianza se va a hacer porque el Premier ha dicho, con este proceso se termina, ¿no? Y lo único que quieren es, con la cuestión de confianza se va a convertir en una especie de rito en que se ponen todos de acuerdo con que caminan en el mismo sentido. Pero además la cuestión de confianza, por lo menos el dispositivo que leí en la mañana, está referido no necesariamente a los proyectos, sino a la política de gobierno. A la política de anticorrupción. Y me parece bien, todos estamos de acuerdo. Ahora, pero no podemos negar que este es un punto de quiebre en el que las cosas van a ir, por el momento está la fiesta en paz, ¿no? ¿Esto va a cambiar las relaciones para bien? Debería. ¿O puede ser que ahorita el fujimorismo se haya replegado y diga, espérense nomás, se la devolvemos? Pero es que son todas las bancadas, y mira, quienes les han pasado factura es la calle. Yo he estado el viernes, por ejemplo, todo el viernes en Chiclayo, que fui a dar una conferencia en una universidad, y me pasó lo mismo que te había contado de la universidad de acá, Simón Bolívar. La gente exaltada por que se vayan todos. Este es el sentimiento, y felizmente el Congreso ha tomado el guante y está haciendo lo adecuado. Y esperemos que así se siga, de los dos lados y con todas las otras bancadas, y que el presidente Vizcarra, que ha rescatado también lo del Consejo de Estado y ha habido un par de reuniones, que no lo deje de lado, también ayuda. No solamente es la cuestión de los partidos y las agrupaciones políticas, en fin, sino también de lo que son las altas autoridades del Estado, para coordinar, ponerse de acuerdo, etcétera. O sea, ayuda. ¿Podemos confiar en una madurez a las malas y por susto del fujimorismo? La política... ¿O tú crees que más bien que están como replegados y que volverán? Porque el fujimorismo tiene un estilo también, no les va a ser tan fácil abandonarlo, ¿no? No, y por supuesto, yo creo que en lo que se refiere a las declaraciones del presidente del Congreso, han sido firmes, serias y maduras, porque él le representa a los 130 parlamentarios. Y me parece que él no puede tener una actitud distinta en circunstancias como esta, y me parece que ha actuado con corrección. Pero en su bancada, desde el día de ayer, hemos visto a distintos voceros que tuvieron declaraciones no muy cordiales, que digamos, para con el presidente de la República. Hasta el día de hoy, ¿no? Pero hasta el día de hoy. Temprano, ¿no? Pero no estamos en un campo de malvas. Pero quizás, Juan, porque se puso la carreta antes que los caballos. Quizás las cosas hubieran sido diferentes si esta reunión hubiera sido antes. Primero, un mensaje, por supuesto. Que ayuda, ¿no? Ahora, evidentemente también el discurso del presidente del Congreso ayuda. Muchas banderas, pero buen discurso. Sí, mira, lo que sucede es que... Eso no te hace más peruano, ¿no? Si el presidente no hubiera convocado a los voceros, de repente en el imaginario político subsistiría la idea de que se quiere cerrar el Congreso.
Yo creo que el día de ayer, lamentablemente, algunas personas que hacen opinión política en el Perú señalaban lo que se viene es el cierre del Congreso, y eso de manera obvia va a generar pues reacciones en todos. El presidente, cuando acierta y convoca a los voceros para el día de hoy, para explicarles que eso no está de por medio, sino impulsar la reforma política, ha generado las condiciones para calmar las aguas. Pero no olvidemos el contexto, Patricia, en el cual surge todo esto. Es mediados de julio cuando todos escuchamos audios comprometedores, para no utilizar un término ya que estaba en proceso de investigación todo, comprometedores con jueces y fiscales. Entonces el presidente asume la responsabilidad de exigir una reforma en el sistema de justicia y en la parte política, y sintoniza con la opinión pública. Y cuando el fujimorismo comete el error de blindar a algunos jueces y fiscales, pues innecesariamente asume una responsabilidad ante la opinión pública de que está protegiendo a gente que no debería continuar. Yo creo que ese es el error del fujimorismo, que ahora con otra actitud está tratando de recular, ¿no? Ahora también hay que reconocerlo, no lo digo por Juan Cheput, que tiene otras actividades, no iba a prosperar mucho el asunto así el fujimorismo se pusiera duro, porque hay un montón de gente que no está dispuesta a irse a su casa, pues, y además con justicia, ¿no? Ha sido elegida, quiere completar sus 5 años. Yo creo que el propio fujimorismo debe haber medido su fragilidad interna en una lucha como esta, porque no todos son de la misma argolla, pues entonces ¿por qué ese congresista de provincias al que nunca le haces caso, ni le das trabajo importante, ni comisión relevante, va a votar, se va a ir del Congreso, ¿no? Eso me hace acordar lo que decía Ramírez del Villar, con un agregado que podemos hacer acá. Ramírez del Villar decía: el órgano más sensible de un empresario es la billetera. A lo cual habría que agregar que el órgano más sensible de un congresista es su curul. Que es una extensión de su billetera. Así es, pues. Es verdad, yo creo que ahí también te juega una mala pasada el que generar bancadas un poco pegadas con baba. Porque si estos hubieran sido apristas, ¿no? 40 apristas, se van pues todos, si se tienen que ir, se van todos, ¿no? Pero así como les gusta actuar a ellos, en bloque. Disciplina, compañeros. Claro. Pero eso no hay en la bancada de Keiko, ¿no? No estoy seguro que ahora podría suceder. No sabes ni siquiera para qué lado va cada uno, pero, es verdad, pero en sus mejores momentos. Son 5 y a veces votan distinto. Así es. No, todos tienen sus problemas, ¿no? Todos tienen sus problemas. Así que, todas las bancadas. Todas las bancadas. Pero yo creo que el ánimo a partir de mañana, con lo que ha señalado Daniel Salaverry, en el sentido de que vamos a ver si sale la reforma política, yo la verdad es que dudo que el dictamen esté para el pleno de mañana, más aún cuando acaban de señalar que no nos hemos puesto de acuerdo en lo que se refiere al número, y ese es el artículo fundamental, el artículo 90 de la Constitución. Ahora, pero se puede comenzar con el Consejo Nacional de la Magistratura. Que no es la mejor fórmula, por lo menos para mí. Y yo te soy franco, yo en el Consejo de la Magistratura acepto, por supuesto, lo que se defina. Es una fórmula también de buscar un grupo de personas notables que hagan su concurso. Pero realmente, cuando hay concursos públicos, la gente de alto nivel que podría participar se inhibe. Para mí era mejor el sistema de las universidades, los colegios, el Poder Judicial, el Ministerio Público, etcétera, poniendo en la ley orgánica más candados, y con eso era suficiente, porque el problema no ha sido de las instituciones que eligen, sino de las personas que fueron elegidas, que no reunían las características correspondientes. En este caso se tomó en cuenta la recomendación del Comité de Integridad, y las cabezas de diversas instituciones del Estado se constituyen en el comité que, con asesoría técnica por concurso de méritos, eligen a los 7 representantes al Consejo Nacional de la Magistratura. Pero lo que tú dices es pertinente, porque yo mismo hablaba en el debate que el problema no es la institución, sino las personas que lo han integrado. Así es. Pero al final hubo ya discurrió el debate hacia aceptar la propuesta del Ejecutivo. Ahora, si no tenemos todavía un material humano, el mejor material humano, el mejor recurso humano para ocupar esos puestos, por lo menos hay que ser muy fino en elegir, ¿no? Entre lo que tienes, ¿no? Y elegir lo mejor entre lo que se te presenta. Creo que ese es el objetivo para empezar. Vamos rapidito una pausa y creo que analicemos a nuestro regreso. Todos teníamos